Bueno, continuando con los comentarios, en esta semana, como les decía anteriormente, el lunes 3, los partidos tienen que entregarle a la Junta Central Electoral la actualización del padrón electoral. Es decir, si alguien renunció, sacarlo del padrón, y si alguien vino nuevo, entrarlo al padrón, y eso actualiza el padrón que tiene cada partido político. Eso lo recibe la Junta y ya la Junta tendrá esta información actualizada. Pero también eso comienza ya a ir definiendo lo que son los planes de trabajo de los diferentes partidos políticos. Uno, en los partidos políticos. En el caso del PLD, que es el Partido de la Liberación Dominicana, se está preparando para una famosa consulta en octubre de este año. Así que estamos a meses de ese proceso. Sin embargo, no hay duda de que esa situación también está siendo conocida por el Tribunal Superior Electoral de una impugnación que ha hecho un miembro de ese partido, y entonces está relacionado lo que decide el Tribunal Superior Electoral y qué va a pasar en octubre con esa consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que estamos encima prácticamente en estos meses de esa situación del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, que es el PRM, este tiene una situación todavía más apretada, porque para el próximo domingo, que estaremos a 9 de agosto, está pautado que ese partido escoja la nueva dirección partidaria. Se conocerán los detalles esta semana, a pesar de que tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero hasta ahora está pautado, convocada una convención ordinaria para escoger sus nuevas autoridades el próximo domingo 9 de agosto. Con motivo a ese tema político y al liderazgo político actual que ya comienza a ponerse, diría yo, un tema de mayor intensidad en los diferentes partidos, porque es que nos estamos acercando al mes de julio del año que viene, donde inicia la pre-campaña en los partidos políticos, ya comienzan los procesos internos a tener que acelerarse para estar en condiciones de escoger candidatos, diríamos nosotros, a principios del año que viene, marzo y abril, decidir sobre alianza política y escogencia de candidatos en procesos convencionales. Pero lo que queda de este año tiene una gran tarea por delante, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, PRM. En el caso del PRM, yo le voy a pedir a ustedes que le voy a presentar un comentario que nosotros originamos el sábado pasado con los amigos que hacen con nosotros el programa de los sábados en la Super 7, es decir, a través de la emisora La Super 7, nosotros compartimos con el compañero Manny Bautista, Edmundo Ledesma y Robinson Galvez un espacio que hacemos toda la mañana de los sábados y compartimos temas importantes sobre el debate nacional. Ahí nosotros estuvimos hablando del liderazgo político dominicano y de qué pudiera pasar en el PRM para ese evento que se va a celebrar el próximo domingo 9 de agosto. Yo quiero compartir con ustedes estos comentarios y que ustedes pongan atención para que entonces después veamos los resultados de qué pasa en ese proceso. Ahí compartimos junto a los compañeros Edmundo Ledesma, Robinson Galvez y Manny Bautista un comentario sobre el liderazgo político dominicano y específicamente sobre el liderazgo del PRM a propósito del proceso convencional que se aproxima. Observen estos comentarios. En el PRM, desde su origen, y lo digo con propiedad, ahí se hace lo que decida Luis Abinader e Hipólito Mejía. Por más que usted vea que brinquen y pataleen, hasta el día de hoy, en el 16, en el 20 y en el 24, se hace a lo interno del partido y en todos los estamentos de poder lo que acuerden Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ustedes pueden escribirlo eso. Sí. Y no que sea de otra manera. Ahora también, para que ustedes lo sepan. Para el primer proceso interno de escogencia de candidatos entre Hipólito y Luis Abinader, que fue en el 2015, fue el primero donde compitieron Luis Abinader y Hipólito. Cuando Luis Abinader sale candidato, había la decisión de la mayoría de los dirigentes de los dos equipos, incluyendo a Luis Abinader,
de que Hipólito Mejía asumiera la presidencia del PRM para garantizar un equilibrio de que si Luis Abinader llegaba a la presidencia, el partido tuviera en manos de Hipólito Mejía y diríamos bien su equipo, el espacio de poder. O sea, tú en el gobierno y yo en el partido, como para lograr un equilibrio. Y hasta Luis estaba de acuerdo con eso. Y el que se negó fue Hipólito. Dijo, yo no voy a presidir. Y nosotros, yo era uno de los que decía, que tratando de convencerlo. Y en una yo creía que lo tenía convencido. Y el hombre dijo, no, yo no voy a bregar con eso. Para que usted vea cómo son las cosas. Bueno, por ahí que surge Carolina como secretaria. Después viene el acuerdo, entonces, como tú dices, ahí viene, dejaron a Chu y a Andrés Bautista. Y Andrés en ese momento respondía a los lineamientos de Hipólito Mejía. Okay. Además venía de ser presidente en funciones del PRD. Sí. Y en el caso de Chu, fue la propuesta de Luis Abinader, que por cierto generó el conflicto con Tony Peña, que Tony Peña quería ser él. Y nosotros le dijimos a Tony Peña que a mí que me tocó manejar el reparto, porque fue un reparto por la parte de Hipólito Mejía. Yo le decía a Tony Peña, si Luis manda una comunicación aquí que te apoya a ti, nosotros te vamos a apoyar, pero ve a él, dile a él que te apoye, que la mande. Y Luis a quien apoyó fue a Chu. Y ahí eso produjo la estampida de Tony Peña. Sí. Se fue de fue también, don Héctor, una especie de solidaridad con ellos dos por el tema que el de Odebrecht. No, lo que pasa, todavía ese tema no estaba tan en el tapete. Sí, pero fue en 2015. Lo que pasa es que eso era un acuerdo. Nosotros hicimos un protocolo, porque era un partido en formación en ese momento. Y como eran dos fuerzas políticas que operaban, como al día de hoy siguen operando, lo que hicimos fue equilibrio de las dos fuerzas políticas. Del lado de Luis estaba Tony Peña y del IGNE. Del lado de nosotros estaba yo y César Cedeño. Entonces nosotros íbamos, organización del IGNE, electoral Salvador Ramos, Andrés presidente, Chu secretario general, aquí, eso era para ir equilibrando, porque eran las dos fuerzas políticas. Sí. Y eso era entendible en ese momento, pero no ha cambiado, ha seguido así. Ha seguido así. Y su risa me da algo. Ha seguido así. ¿Qué significa su risa? Que ha seguido así. Sí, pero y si y mira, en la política se nutre de resultados. Si tú tienes el 15, el 16, tienes el 20 y tienes el 24 con ese mismo comportamiento, ¿qué tú esperas para el 20? Pero ahora está cambiando eso. No ha cambiado nada. Están masacrando a Hipólito. No. Oye, ¿En qué sentido? Oye. Pero ¿de quién era el ministro de Seguridad? De Defensa. Claro, sí, pero Amor. No, tiene 4 años, ya está bien. Pero venga acá. Pero pusieron uno del otro lado. No, 4 años. Pero mira ese tema, mira. ¿De quién era el ministro de Agricultura? Pero fíjate. 4 años también, 5 años. Pero ahora pusieron uno del otro lado. En Mundo. 5 años y por demás malo. En Mundo, mira. Pero no pusieron uno del lado de la tendencia de En Mundo, déjame decirte. En Mundo, déjame decirte lo siguiente. Mira. Pero se ríe, pero es verdad. En Mundo, déjame decirte lo siguiente. Ese partido se maneja con esos dos liderazgos. Se lo digo yo. Que conozco, no, eso estamos claros. Que conozco. Sí, usted tiene 5 años fuera ya. No te creas. Mantengo completamente. Sí, pero contacto. Y yo te voy a decir. Usted acaba de dar de esgrimir una frase. Ajá. La política se nutre de realidad. Por eso. Y la realidad es que a Hipólito lo están dejando como un cangrejo sin pata. No, eso no es verdad. Mira, oye lo que te voy a decir. E incluso hubo el intento ahora en esta asamblea de eliminar la Secretaría General. ¿Y por qué no la eliminaron? Bueno, porque Hipólito se retomó. No, pero la retomaron. Hipólito, mira lo que pasa Hipólito quiere a Juan Garrigó. Mira lo que pasa en el mundo. El de hueso se va haciendo al presidente. Mira, el mundo, en política no es enemigo. Oye, el mundo, oye esta frase. En política no es enemigo pequeño. No, yo lo sé. Que tú lo sepas, ¿eh? Estamos claros. Oye lo que te estoy diciendo. Y además yo te voy a decir una cosa. Liderazgo, porque una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser líder. Así es. Ahí hay gente que tú lo ves, que son figuras ahora importantes y que lo mencionan porque tienen un cargo. Tú lo sacas de ahí y no lo mencionas. Eso es correcto. Oye, liderazgo es liderazgo. Incluso presidenciables. Incluso presidenciables. Sí. O no presidenciables, aspirantes a la presidencia. Oye, liderazgo es liderazgo. Es igual, tú te vas al PLD, Danilo Medina, que no tiene cargo, ni siquiera posibilidad de aspirar. Porque construyó eso, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando Danilo renunció de la presidencia en el 2007, recuerdo lo que él hizo. Danilo reunió su tropa, le dijo, no sean obstáculos para que Leonel sea presidente. Sí. Pero estando fuera, Danilo era el líder. Mira, yo te voy a decir lo siguiente.
no porque yo estuve con él, pero el líder auténtico de ese partido que está en el gobierno es Hipólito Mejía. El líder auténtico, ¿eh? Y yo sé por qué lo digo. O sea, que Luis no tiene liderazgo auténtico. Luis, porque Luis no es un político 24/7 en términos partidarios. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, es que tú, cuando tú haces política, tú tienes que darte cuenta, tú tienes que diferenciar un dirigente de un liderazgo y de un carpintero de la política. Son cosas diferentes. Fíjate el caso del profesor Juan Bosch, que era un hombre organizador por naturaleza, que fue el que hizo el PLD. ¿Y el PRD? Ese señor se fue con 3 gente a organizar un partido que lo organizó, que todavía son, todavía, la mayoría habla como Juan Bosch. ¿Ustedes no dan cuenta? Y el querido como Juan Bosch. Una cosa de carajo. Un líder. Es igual que en el PRD Peña Gómez. En el PRD el que te habla es, ¿cuándo Peña esto? ¿Cuándo Peña esto? O sea, son liderazgos que marcan. Y yo te voy a decir una cosa, y lo digo aquí con toda propiedad. Si el PRM existe hoy, existe por Hipólito. Claro que sí. Te lo digo yo que viví eso tento. Claro que sí. Y yo sé la razón fundamental por la que él hizo todo lo que ha hecho y lo va a seguir haciendo. Lo sé yo, ¿eh? Porque es un asunto que cuando yo quería que me definiera, defíname el rumbo para yo saber cómo manejar. Bueno, no hay duda, don Héctor, que el PRM, tanto con Luis como con Hipólito, Hipólito Mejía ha demostrado ciertamente tener su fuerza. Un liderazgo. Sí, porque claro. la posición de Hipólito Mejía, si en el 2016-20 Hipólito hubiese dicho no, ahí fuera diferente la cosa. Claro. Pero incluso en el 24 ahora, si Hipólito hubiese estado en desacuerdo con el proyecto Luis a la reelección, eso se hubiese ido a pique. Pero también. mira lo que yo te voy a decir. No hay duda de eso. Mira lo que yo te voy a decir. Así como yo te digo lo de Hipólito, porque lo viví al lado de él, y puedo decir la frase que marcó su ruta y me marcó a mí para mi comportamiento interno, porque fue entre él y yo solo hablando. Me lo voy a reservar todavía. Pero yo quiero decirte que Luis ha sorprendido. Luis Abinader, a pesar de no ser un político, y yo lo digo a los que están a los que estamos en la oposición para que entendamos los liderazgos y los dirigentes con los que tú tienes. Luis Abinader fue una persona que se manejó con mucha inteligencia. Claro que sí. Luis Abinader entendió que para él ser presidente necesitaba a Hipólito Mejía bajo cualquier circunstancia. Y esa fue la clave de su éxito. Es un buen punto, porque si él no hubiese aceptado también las condiciones de Hipólito Mejía, también se hubiese ido. Mira, hermano, eso es verdad. Las situaciones por las que yo vi que pasó ese liderazgo, poca gente lo resistían como lo resistió Luis Abinader. Y Luis Abinader, como el estilo de Balaguer, que a Balaguer le llegaron hasta decir para conspirar con Trujillo. ¿Y qué decía Balaguer? Yo voy a esperar que el mango caiga. No confrontó a Trujillo directamente. En el caso de Luis Abinader, en el PRD, sabiendo que el presidente activo, que había sido presidente, era Hipólito Mejía, se aferró a Hipólito Mejía y no lo soltó en ningún momento. Eso es verdad. Yo le digo a algunos amigos, a algunos amigos míos con los que estoy ahora, que son de Miguel Vargas Maldonado, le dije yo, ese fue el error de Miguel. Y esa fue la inteligencia de Luis Abinader. Y así mismo, ¿eh? Un hombre que ha sido presidente, como un hombre tan activo como Hipólito, una persona como la que él es, enfrentarlo, mira, no es fácil. En ese momento. Y Luis Abinader y fue inteligente, se manejó, resistió de todo, todas las andanadas de gente de él para enfrentar a Hipólito. Y no lo hizo nunca. Es más, en alguna ocasión, ni a mí me enfrentó, que yo era el vocero del otro lado, aunque mandaban gente a enfrentarme. Pero yo sabía que venía de ahí y de otro grupo venían hacia mí porque no le querían entrar a él. Y yo era como blindado. Pero Luis fue siempre inteligente en eso. Nunca usó una confrontación con Hipólito. Búsquenlo. Claro. Busquen a ver si en la situación interna usted ve una declaración de Luis contra Hipólito. Al punto que le dijo Tayota Hipólito a él. Para que lo sepan. A Luis. Sí, en la interna. Y él nunca lo... Pero oigan. Luis dejó pasar eso. Y déjeme decirle. Fue inteligente. Oye, en eso, ese ha sido su mayor logro del manejo de la política, inclusive ahora en el gobierno. Ese comportamiento. Así mismo. Y hay que reconocerlo. A mí me sorprendió. Porque yo viendo a Luis accionando y yo compartiendo con él, no era un político 24/7 como nosotros. Pero tuvo la inteligencia y la voluntad de decir, mira,
Mi norte con Hipólito Mejía. No me voy a, es como dicen, no lo voy a enfrentar ni con el pétalo de una flor. Sí. Que en una ocasión nosotros hicimos eso con Juan Bosch. Juan Bosch nos atacó a nosotros como el PRD. En el caso de Jacobo Marluta, que estas son cosas que uno vive, porque el dirigente preferido de Bosch cuando fue presidente era Jacobo Marluta, que fue secretario de Finanzas con 20 y pico de años. Y una vez Juan Bosch hizo una andanada contra Jacobo Marluta. Jacobo estaba en Miami. Y él me llama y hablamos. Mire, don Juan acaba de decir eso. ¿Y qué me dijo Jacobo? No se puede confrontar con don Juan. Y yo di una declaración que recuerdo que salió en primera plana en el periódico El Siglo, que yo decía, nosotros no vamos a tocar ni con el pétalo de una flor la figura de don Juan. Eso en el PLD cayó. Claro. Y don Juan, y en ese momento era regidor. Son situaciones que tú manejas. En el caso de Luis Abinader, su éxito a lo interno del PRM estuvo ahí. Y de Hipólito Mejía, como yo le digo, yo le puedo asegurar por la vivencia de todo el tiempo que tuvimos ahí, que si hoy existe esa institución política, Oye, para que aprenda. se debe a la voluntad, sin lugar a dudas, de Hipólito Mejía y su liderazgo. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa Así Vamos. Y les invitamos a que estén con nosotros en otra próxima entrega de su programa Así Vamos. Esperamos que estos comentarios, estas entrevistas que hemos pasado hayan sido de su agrado. Así que muchas gracias, le esperamos para el próximo programa y bendiciones para todos.